En la vida de cada uno de nosotros, posiblemente en nuestras familias y también en las comunidades y los pueblos, no todo es perfecto. A veces hay problemas, hay dificultades, hay conflictos. Pero hemos de pensar que todo tiene solución. Y todo tiene solución cuando se buscan los caminos para solucionar las cosas. Cuando no se buscan caminos de solución, los problemas y conflictos se hacen cada vez mayores. Y precisamente de esto nos habla la palabra de Dios en la primera lectura de hoy, como también el día de ayer, y hoy es la continuación de un conflicto solucionado en la iglesia. Ser cristiano no significa que no haya dificultades, que no haya luchas, que no haya problemas, que no haya conflictos. Ser cristiano es ver el problema, aceptar que hay un problema, enfrentar el problema. Y cuando digo enfrentar el problema, no estoy hablando de violencia, sino que estoy hablando que no hay que dejar que el problema se haga más grande, sino buscar caminos de solución y buscar caminos de reconciliación para cambiar las cosas y mejorarlas. Digo esto, ¿por qué? Porque a veces en las comunidades hay personas que en vez de arreglar los problemas son buscapleitos y más grandes hacen los problemas. Y el cristiano no es un buscapleito. El cristiano es aquel que busca caminos para la paz, que busca caminos de diálogo para solucionar los problemas y las dificultades. Miren ustedes a los apóstoles que empezaron a predicar el evangelio del reino de Dios, fueron perseguidos al igual que Jesús, pero no dieron marcha atrás. Pablo y Bernabé, que fueron aquellos grandes predicadores que llevaron el evangelio fuera de Israel, también sufrieron mucho y tuvieron dificultades, pero siguieron adelante. Y hoy, en la palabra de Dios, vemos la solución que se dio a un problema que estaba resultando grande en las comunidades cristianas. Los primeros cristianos fueron gente del pueblo judío que se convirtió al cristianismo porque se les predicó a Jesucristo y se hicieron cristianos. Pero conforme el evangelio fue saliendo a otros lados, fuera de Israel, las comunidades también las formaron gente que no había venido del judaísmo, sino gente que había sido pagana. Y unos y otros tenían sus propias costumbres. Entonces, ¿qué se estaba dando en las primeras comunidades cristianas? Aquellos que habían venido del pueblo judío y se habían hecho cristianos, tenían sus costumbres. Y algo que guardaban, que no era malo, era bueno, era el rito de la circuncisión. Un rito de iniciación por el cual se hacían judíos, aunque estos ya eran cristianos. Y entonces, ¿qué pasó?
querían imponer y querían obligar a los cristianos que no eran judíos a que se circuncidaran, a que siguieran las costumbres judías. Y esto ocasionó un problema. Y entonces, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Fíjense, es bien importante. Buscan solución al problema y deciden ir a Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles. Y en Jerusalén plantean el problema, plantean la dificultad. Y entonces, ¿qué sucede? Los apóstoles escuchan, los apóstoles hacen oración y solucionan el problema. Y dicen que también aquellos que eran cristianos, pero no eran del pueblo judío, también eran hermanos. Y sobre ellos había venido el Espíritu Santo. Y que no se les podía obligar a guardar las costumbres del pueblo judío. Habló Pedro, habló Santiago, que era el obispo de Jerusalén. Y ellos dicen que no, que guarden lo principal, que guarden lo esencial, que guarden lo más importante. Y lo más importante es que sean fieles a Jesucristo, que guarden su palabra, que cumplan los mandamientos, que tengan amor y que no participen de los ídolos. Solamente eso. Y en la lectura de hoy, los apóstoles deciden mandar juntamente con Pablo y Bernabé, aquella comunidad de Antioquía, mandan mensajeros a nombre de ellos. Judas, Barsabá y también a Silas, hombres cristianos de verdad, y los mandan para que den una razón. Fíjense bien lo que los apóstoles dicen. Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos de ustedes, los saludamos a ustedes de Antioquía, convertidos del paganismo al cristianismo. Y les dicen que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, primero Dios. ¿Por qué? Porque en oración decidieron y con el Espíritu Santo encontraron la luz para solucionar el problema. A que guarden lo importante, que es la palabra de Dios, sigan a Jesucristo, cumplan los mandamientos y no participen de los ritos idolátricos, pero no había que circuncidarse. ¿Qué enseñanza nos deja esto a nuestra comunidad? Miren, a veces cuando hay dificultades y problemas, ¿qué nos pasa? Queremos imponer nuestra voluntad a los demás. Y hay que ver aquello que favorece a todos. ¿Y esto por qué? Por el espíritu de la caridad, por el espíritu del amor. Y el Evangelio nos habla de esto precisamente. Jesús nos dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los demás. Entonces, lo más grande para una persona cristiana es esto, guardar el mandamiento del amor. Y cuando se guarda el mandamiento del amor, se busca el bien de todos, no el bien de un solo grupito. O a veces nos sucede que puede darse un sacerdote, puede darse un delegado de la palabra que quiera imponer su capricho
a los demás. Y en la iglesia no es cuestión de imponer caprichos. En la iglesia es cuestión de guardar lo principal, que es el amor, guardar la unidad en la comunidad para seguir el camino juntos, caminar sinodalmente. Y eso fue lo que hizo la iglesia ante ese problema. Se reunieron todos y juntos dieron solución al problema. Gran enseñanza para nuestras comunidades hoy, que las dificultades y los problemas no se asusten, más bien cálmense y traten de arreglar el problema como hermanos, pidiendo la luz del Señor, y consulten también, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Ir a consultar. Y entonces el resto de los apóstoles dieron solución al problema. Que el Señor nos ayude y seamos iluminados por Él y guardemos todos juntos lo principal, fruto del amor, la unidad entre nosotros. Porque una comunidad dividida tiene fuerza o no tiene. No tiene nada de fuerza, cada vez se debilita más. Y ustedes, los chortís, deben estar completamente unidos en las luchas que ustedes tienen por ver lo mejor para las comunidades. Que el Espíritu Santo nos ilumine siempre y que la participación en esta Eucaristía nos dé la fuerza para amar y dar frutos eucarísticos, dar frutos de unidad, dar frutos de amor, dar frutos de reconciliación y dar frutos, sobre todo, mis hermanos, de vida cristiana, para que nuestras comunidades crezcan cada vez más y sean en medio de todo luz y sean fermento de una vida nueva y mejor.